Nos gozamos en el Señor. Estoy aquí buscando algo para preparar en la palabra de Dios. Y en este día nosotros vamos a usar lo que es el libro de Daniel para poder entonces discutir algunas cosas de la palabra de Dios. Pues bien, si ustedes buscan Daniel, vamos a buscar aquí Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3. Si vamos a buscar aquí Daniel. Y nos vamos a gozar en el Señor en esta palabra. Capítulo 3. Ven. Versículo 1 al 7. Y vamos a abrirlo aquí completo. Entonces vamos a leer el versículo 1 al 7. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia, y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos, gobernadores, los consejeros, los tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de ese tiempo de la provincia. Y entonces nos dice en el versículo 3: entonces se reunieron los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de la provincia para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Y el heraldo proclamó con fuerza: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones, lenguas, que en el momento en que oigas el sonido de cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor levantó. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido de cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones, lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Bueno, nosotros vamos a ver aquí en esta palabra, porque ustedes saben que en el capítulo 2 Nabucodonosor había soñado un sueño acerca de una estatua, y en esa estatua hubo una explicación también, el cual Daniel tuvo que explicarle a Nabucodonosor el sueño. Aún porque el sueño se le había ido a Nabucodonosor y nadie podía volver ese sueño a Nabucodonosor. Y lo que sucedió es
que Daniel tuvo un momento de oración con Dios y Dios le reveló el sueño, el cual había perturbado totalmente a Nabucodonosor. Ahora, en el capítulo 3, nosotros vemos que tuvieron la idea y la inspiración de ellos mismos, hablando demoníacamente, porque la cosa es que una persona teniendo un sueño, el rey teniendo un sueño, que había soñado de una estatua, y entonces de momento tienen la mejor idea de hacer una estatua de oro. Es una imagen de oro, el cual pudo haber sido similar a la visión de una persona hecha de 4 metales, como en el capítulo 2. También podemos ver, número 1, una forma prolongada humana, y número 2, un obelisco de cierta forma. Y cuando nosotros hablamos de obelisco, es un término arameo, y las proporciones físicas normales de este cuerpo son, número 1, la altura de la imagen y su anchura. Se habla y se ha entrado en una plataforma grande, como de 6 millas de la ciudad. O sea, que para que todo el mundo la pudiera ver, para que todas las naciones que estaban alrededor pudieran ver lo que ellos habían creado, que era la imagen. Entonces, una de las cosas que ellos usaron fue el oro. ¿Verdad? Porque esto significa, un cubierto de oro. Tenemos ejemplos bíblicos tales como podemos ver cuando Aarón hizo un becerro de oro, ¿verdad? Isaías también, cuando habla acerca de imágenes de oros, Jeremías y otras cosas, otros versículos de la Biblia que hablan, ¿verdad?, en cuanto a lo que es ¿verdad?, el oro. Entonces nos habla de la planicie dura, porque aquí no se está hablando que significa una pared de encierro o fortaleza. O sea, que se hizo una pared de encierro para que a lo mejor nadie entrara e hiciera algo a la imagen que ellos habían creado. Entonces vemos que se habla de que su localización exacta no está muy clara, pero con el hallazgo de la base grande a varias de Babilonia, esto es una posibilidad. O sea, que fue un lugar bastante, amplio, donde se podía ver esa imagen, y entonces pudiera la gente venir y adorar, las naciones pudieran adorar, los pueblos pudieran, a toda lengua pudieran postrarse en adoración a esta imagen. Ahora, en el versículo 2 nos habla que el rey envió a que se construyera. El rey envió a que se construyera esta imagen. Y en el versículo 3 nos habla que la naturaleza repetitiva de este capítulo, tanto en el listado de los oficiales
del gobierno y los instrumentos musicales es característica de un escrito, que este libro ha sido escrito hebraico, ¿sabe? Un hebreo fue que lo escribió, una persona que sabe de estos, sabe de la forma en que tenía una idea de lo que tenía que escribir y la repetición que se había hecho. Y entonces, número dos, los sátrapas, que este término arameo gubernamental refleja una palabra meda, que significa protector de la tierra. Ahora, en la parte final del imperio persa se refiere a 20 gobernadores de las provincias, y otros versículos lo puede hablar, como Esdras capítulo 8 versículo 36 y Esther capítulo 3 versículo 12. Y nos habla que su significado exacto en el imperio babilónico, neobabilónico, no es seguro, posiblemente como príncipe. Y dice, ¿verdad? Sigue diciendo que perfectos, esta palabra, ¿sabe? Cuando habla de los sátrapas, de los perfectos y gobernadores, está hablando en arameo gubernamental. No se habla seguro, posiblemente es un término acadiano. Entonces se está hablando para aquellos que reportan directamente al sátrapa. Y Daniel fue nombrado a esta posición sobre todos los hombres sabios de Babilonia. Entonces, nos está hablando también de los gobernadores, de los consejeros, de los magistrados y los gobernadores de la provincia. Se reunieron, ¿verdad? Para decirle al rey acerca de aquellos que tenían que adorar a la imagen, a la estatua. Y el que no adorare a la estatua, pues el decreto era de que iba a ser echado en un horno de fuego. En el momento de que esa bocina sonara, todos los pueblos, todas las naciones que estaban alrededor, todas las lenguas que se tenían que postrar y adorar a esta imagen, especialmente cuando dice con sonido de bocina, con cuerno, con flauta, tamboriles, con lira, arpa. Y en otras palabras, tenían que caer de rodillas a esta imagen. Pero algo, quiero estar, ¿verdad?, seguro, y estoy seguro de esto, que hubieron 3 jóvenes en la palabra de Dios que nos habla bien claro, el versículo 8 en adelante. Y dijeron, sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dejaron, ¿verdad? Hablaron y dijeron al rey. Bueno, me fui mucho. Hablaron y dijeron al rey que los judíos no estaban adorando, ¿verdad? No estaban adorando en ningún momento a esa estatua. Y entonces, pues ahí vemos lo que esta palabra nos está hablando, de que estoy buscando aquí, de que ellos no adoraron
al rey. Al contrario, ellos se pusieron en contra de ese decreto, diciendo que no iban a adorar, en, ¿sabe? Porque ellos habían creído a su Dios y ellos no iban a adorar a otro Dios, sino que fuera a Jehová Dios. Y ahí vemos, ¿verdad?, lo que nos habla en estos versículos, de que no adoraron al rey. Y dice, oh rey, vive para siempre, en el versículo 9. Tú, oh rey, versículo 10, has proclamado un decreto de todo hombre que oiga el sonido de cuerno de la flauta y la lira. Entonces siguieron hablando, y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos, dice, algunos judíos a quienes has puesto sobre la administración de la providencia de Babilonia, es decir, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te hacen caso, no sirven a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. O sea, que estos jóvenes, el cual yo digo esta palabra, ¿verdad?, diciendo no adores a ninguno de los ídolos de este tiempo. Porque hay ídolos que se han levantado en forma de diferentes formas, en diferentes formas, no necesariamente como una estatua, pero sí se ha formalizado en las cortes, en las, en las comunidades, aún en el estado en que usted y yo estamos. Se han formalizado leyes, se han formalizado imágenes el cual personas adoran, aún hasta banderas, y se postran a estas cosas. Y entonces nosotros como siervos de Dios, nosotros como hijos de Dios, tenemos que permanecer así como estos jóvenes, que estos jóvenes no le importó la situación, que podían aún morir, no le importó la situación, sino que ellos se mantuvieron firmes en lo que ellos habían creído. Y la iglesia, además, en este tiempo, los siervos de Dios tienen que mantenerse en su postura, en lo que han creído en el Señor, en lo que usted y yo hemos creído en Dios. Y no adorar a ninguna estatua, no arrodillarnos a ninguna cosa, ¿verdad?, que vaya a comprometer nuestra creencia en Dios y la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, las acusaciones van a venir, y eso fue lo que sucedió, ¿verdad?, con estos hombres que empezaron a hablar en contra de los siervos de Dios. Y dice la Biblia más adelante, y sigue hablando de que habla de estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, y nos habla que ellos no doblaron rodillas ante la estatua, sino que ellos se mantuvieron sirviéndole al Todopoderoso, creyendo en la palabra que Dios les había dado en la ley, de que no adorarás ningún otro ídolo, ninguna estatua, sino que adoraría al Dios verdadero, Yahweh, ¿verdad?, al Todopoderoso. Entonces, ahí vemos que ellos acusaron a Sadrach, Mesach y Abednego, y no está claro dónde estaba Daniel en ese momento. Es posible que estuviera enfermo o así,
una asignación de gobierno. Pero esto hubiese sido raro porque todos los otros oficiales del gobierno estaban presentes. Para un resumen de las posibilidades relacionadas, podemos ver comentarios, ¿verdad?, expositores y todo eso, que podemos ver que lo que haya acontecido, pero no sabemos con claridad qué fue lo que sucedió con Daniel en ese momento. Pero lo que sí habla acerca de estos tres jóvenes y diciendo: te han irrespetado, no sirven a tu Dios, ni adoran a la imagen de oro que has alzado. O sea, ellos estaban diciéndole, ¿sabes?, era una acusación bastante fuerte, el cual nosotros como creyentes, nosotros tenemos que esperar muchas de estas cosas. Porque van a haber personas que te van a acusar y te van a decir muchas cosas de tu vida personal en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que seguir llevando la palabra de Dios, creyendo en el Todopoderoso, de que Él es el que ha estado con nosotros como poderoso gigante. Y Él está contigo como poderoso gigante. Mantén tu fe. Y nos dice, ¿verdad?, la palabra que Sadrach y Mesach y Abednego respondieron al rey. En el versículo 16 dice al rey Nabucodonosor, le dice: nosotros no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Tú sabes a quién nosotros servimos. Usted sabe muy bien que nosotros no necesitamos decirle el por qué nosotros no nos arrodillamos a su estatua. Y no lo vamos a hacer, oh rey. No necesitamos explicarle. Y el versículo 17: ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Es un decreto que usted lo dijo, que usted habló, usted dijo esta palabra a todas las naciones, y de una forma, ¿verdad?, de como, porque déjeme decirle que los babilónicos era como una forma de que tú tienes que hacerlo, o si no te cortamos la cabeza. ¿Ve? Y esta era lo que de esta forma trabajaba este gobierno. Era un gobierno bastante, tú sabes, amplio, lo que él decía. Y entonces decía: si ustedes no hacen esto, era como repelerte, hacerte, ¿verdad?, de que tú tengas miedo, y entonces tú tengas que hacer lo que ellos dicen. Entonces no es de esa forma. Y muchas veces nosotros vamos a encontrar de esta forma. Usted sabe que usted es un creyente en Cristo Jesús, y muchas veces van a tratar de poner palabras en tu boca, van a tratar de ponerte en una situación difícil para ver si verdaderamente tú le sirves a Dios o tú no le sirves a Dios. ¿Okay? Porque la gente sabe muy bien, ¿no?, si tú le sirves a Dios o no le sirves a Dios. Aún la palabra nos habla que los espíritus tiemblan. Ellos creen y tiemblan. Y entonces ellos saben si usted verdaderamente está sirviéndole al Dios Todopoderoso o no le está sirviendo, porque ellos van a temblar ante, ¿verdad?, la presencia del Dios Todopoderoso en tu vida. Así que Sadrach, Mesach y Abednego no cedieron al decreto de el rey babilónico. Entonces dijo: pero si no lo hace, si Dios no me salvara, no nos librara, entonces has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. En ese momento el rey podía hacer algo, podía aún hacerle algo a ellos, pero el decreto era que el que no adorara a la estatua, entonces tenía que ir a un horno de fuego. Por las manos de Faraón
él no iba a tocar a Sadrach, Mesach y Abednego, sino que el horno de fuego era lo que iban a tocar a las personas que desobedecieran la orden de, de Nabucodonosor. Entonces vemos más adelante en el versículo 19, dice que Nabucodonosor se llenó de furor cuando escucharon a estos jóvenes decir que no iban a adorar a sus dioses. Y desnudó, dice que cambió el semblante en contra de Sadrach, Mesach y Abednego, respondiendo y ordenó que se calentara 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar este horno. Para que ustedes vean que no solamente era Faraón, sino que era la mano del mismo enemigo tratando de quitar la vida a estos hombres de fe, a estos hombres que estaban llenos de fe de Dios, para mantener sus vidas puras delante de Dios, siendo ellos, ¿verdad?, cautivos, siendo traídos al cautiverio acá en Babilonia, para servir en las mesas del rey y alrededor del rey. Entonces, vemos que estos jóvenes se mantuvieron en su fe todo el tiempo, así como Daniel, se mantuvieron firmes en su fe, porque donde quiera que nosotros vayamos, si nos vamos para diferentes lugares y nosotros nos encontraremos de que no haya un lugar de adoración cerca de nosotros, ¿qué nosotros vamos a hacer? Nosotros tenemos que levantarnos y decir, vamos a adorar a Jehová, porque algo tiene que suceder aquí. Y se hace hasta un grupo, ¿verdad?, de adoración, así como hicieron Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad?, que ellos se mantenían en oración juntos, buscaban el rostro de Dios Todopoderoso juntos, y Dios le mostraba a ellos los sucesos, ¿verdad?, que iban a acontecer en medio de Babilonia. En medio de Babilonia usted tiene que mantener su fe, porque Dios está con usted como poderoso gigante. Y vemos aquí la palabra en el versículo 20 que dice: mandó que algunos valientes guerreros de su ejército atentaran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en horno de fuego ardiente. En el versículo 21, entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama de fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiendo. Aún a las personas que habían alzado a, estos 3 jóvenes hebreos para ser echados en el horno, dice la Biblia que ellos murieron por causa del fogaje, porque el fuego había sido calentado más de 7 veces más de lo que ellos lo calentaban. Y la orden fue bastante, tú sabes, apremiante, porque aún ellos perdieron sus vidas cuando el fuego vino sobre sus vidas. Pero estos jóvenes cayeron en el horno de fuego. Y después sigue diciendo el versículo 24 que el rey Nabucodonosor se espantó y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales: ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo: mirad, veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. O sea,
Si usted se pone a ver lo sobrenatural de Dios, porque ellos decidieron tener fe en Dios antes que los ídolos. Dice la Biblia que el que, o si hoy escuchare hoy la voz de Dios, la voz de Jehová, estas bendiciones os seguirían. Entonces, ellos siguieron la palabra de Jehová, ellos siguieron el Torah de Dios, ellos siguieron la ley de Dios. Y como dice, ¿verdad?, los 10 mandamientos, ellos se mantuvieron de que no iban a adorar ninguno de los dioses. Y al mantenerse firme de esta forma y al cumplir la Torah de Dios en sus vidas y creer la Torah de Dios en sus vidas, de que no iban a adorar a dioses ajenos, vemos que Dios se los cubrió a ellos, porque el mismo Nabucodonosor decía, espantado, decía, wow, nosotros pusimos más que 3 personas aquí, 3 personas, echamos allá a Sadrach, Mesach y Abednego, pero hay un cuarto que está ahí y se parece al hijo de los dioses. O sea, si nosotros lo ponemos a ver, nosotros tenemos que entender que Jesús, Cristo se manifestaba físicamente a través de los ángeles, como decía el ángel de Jehová, se le apareció, ¿verdad?, a Jacob, y Jacob tuvo una lucha, ¿verdad?, con el ángel de Jehová. Y entonces dice la palabra que el ángel de Jehová bendijo a Jacob y le cambió aún su nombre. Has peleado con Dios y has peleado con los hombres, con Dios, y has vencido. Entonces, en ese momento vemos que Dios pues bendijo a Jacob, y Jacob vino entonces, Dios cambió su nombre a Israel, príncipe, ¿verdad? Y vemos que esto es lo que sucede cuando Dios, usted hace su parte en creer en Dios, en obedecer la palabra de Dios. Y dice la Biblia que no sufrieron ningún daño del fuego. Aún sus ropas no se quemaron. Lo único que verdaderamente se cayó y se quemó fueron las cuerdas que ellos habían, las ataduras que ellos habían puesto en sus manos para atarlos a ellos. Y eso fue lo único que se quemó, porque Dios no quiere que usted tenga ataduras en ningún momento en sus manos que vayan a hacer daño, especialmente a tu vida espiritual, a la vida, que tú camines en libertad en Cristo Jesús, sirviéndole a Él, buscándole a Él y creyendo a su palabra, caminar en esa palabra de Dios, y que su Espíritu Santo le guíe para hacer su obra en su vida. Entonces vemos aquí que no sufrieron daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de un hombre, de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor de fuego había quedado en ellos. Y ahí entonces, cuando todo esto sucedió, la Biblia nos dice en el versículo 28, dice, habló Nabucodonosor y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego,
que ha enviado a su ángel y ha liberado a sus siervos que confiando en él desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, ahora vemos que él firmó otro decreto a todos los pueblos, a todas las naciones, lenguas, el cual aquel que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Hay algo que sucede cuando nosotros decidimos servirle al Todopoderoso, y es que Dios nos prospera en medio de todas las provincias y Dios nos pone en alto de una forma y usa, ¿verdad?, a aquellas personas que tiene que usar para entonces que nosotros podamos subir. Así que, amado, Dios te bendiga, Dios te guarde, y este ha sido el pastor Edwin Cruz. Espero, hermano, de que usted y yo nos mantengamos sirviéndole al Señor. No nos postremos a los ídolos, a ninguna imagen, nada que vaya a perturbar o tratar de hacer daño a lo que Dios ya está haciendo en tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios esté sobre tu vida.